Hola amigos, hablemos de dinero. Mi último librito que saqué se llama El creyente y el dinero porque considero de que el manejo del dinero es un tema muy relevante para toda persona, particularmente para nosotros los cristianos. Porque según la Escritura, el manejo del dinero que tenemos a nuestra disposición realmente revela profundamente nuestro corazón. Si es mucho, si es poco, eso no importa. Lo importante es cómo ve mi corazón el dinero. Y de eso quiero hoy hablar. Una de las tesis que puse al principio del librito que acabo de publicar es la siguiente. Aquellos que no han aprendido a manejar el dinero correctamente nunca poseerán ni experimentarán los verdaderos valores divinos en toda su extensión. Esa es una tesis fuerte porque parece que va a elevar al dinero a una posición muy alta, pero estudiando el tema bien, vamos a ver de que el dinero es un tema muy importante en la Biblia. Ahora, entre cristianos, desafortunadamente hemos experimentado en la historia del cristianismo extremas actitudes hacia el dinero que no han ayudado realmente a aclarar la verdad. Tenemos el extremo moderno del Evangelio y de la prosperidad que en cierta manera nos quiere comunicar de que riqueza material, tener mucho dinero, iguala a una espiritualidad muy buena, muy fuerte y muy grande. Esta tesis es, por supuesto, errónea si uno estudia toda la Biblia. Pero también en la historia de la iglesia tenemos el otro extremo, o sea, el extremo de decir de que el dinero es algo sucio, el dinero es el amor al dinero, porque la Biblia dice que el amor al dinero es la causa de todos los males. Entonces hubo y hay movimientos de gente que se van a la pobreza extrema, como por ejemplo los monjes franciscanos de la Iglesia Católica que hacen un voto de pobreza, o sea que ellos se obligan a no poseer nunca nada. Ese es otro extremo de ver el dinero y la riqueza material que la Biblia tampoco enseña eso. Es muy importante de que cuando nos acercamos al tema del dinero, que los acercamos a base de la Biblia y no a base de algunas ideas y mucho menos a base de extremos que se están propagando en este planeta. La Biblia habla del dinero. Yo estudiando este tema me di cuenta de que en el Nuevo Testamento, estudiando, yo encontré por lo menos 34 términos que están relacionados con el dinero. Y el tema del dinero se menciona más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Jesús habló mucho del dinero, más de lo que algunos están conscientes. Y Jesús, interesantemente, tenía todo tipo de relación con el dinero que nos hace ver de que siendo cristiano, nosotros podemos tener relaciones con el dinero muy distintas. Por ejemplo, Jesús en una parte dice de que pasó pobreza, porque en Lucas 9:58 Jesús dice de que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Quiere decir que Jesús conoció lo que era escasez económica. Pero por el contrario, en Juan 12 leemos de que una mujer derramó un perfume sobre los pies de Jesús que valía el sueldo de un año. O sea que 300 denarios era casi el sueldo de un año de un trabajador. Y Jesús lo permitió. Eso era un lujo exagerado. Yo una vez investigué
cuál es el perfume más caro del mundo en el internet y encontré un perfume donde el frasquito valía $195,000. Derramar una cosa sobre los pies nos parece exagerado, pero Jesús lo permitió. O sea que Jesús conoció y admitió el lujo en su vida. Luego, estudiando la vida de Jesús, vemos de que él trabajaba de carpintero, por lo menos unos 15 o 17 años de su vida. O sea que carpintería en aquel tiempo significaba construir casas del cimiento hasta el techo. Y Jesús sabía qué significa trabajar y recibir un sueldo por el trabajo realizado. Pero cuando Jesús empezó a predicar a los 30 años, Jesús iba de pueblo en pueblo y necesitaban dinero. ¿Y cómo se sostenía Jesús? La Biblia lo dice en Lucas 8:3, de que unas mujeres de dinero ayudaban a Jesús y sus apóstoles con sus bienes. O sea que Jesús aceptó recibir dinero regalado con tal de que él pudiera predicar. Como a veces he recibido comentarios por mis videos de que solo predico para ganar dinero. Bueno, o incluso se dice de que el que predica nunca debería recibir dinero porque la Biblia dice, por gracia habéis recibido, por gracia dad. Pero este pasaje en Mateo 10 no se refiere a la predicación, se refiere a sanar enfermos. Se puede recibir dinero por el trabajo de un predicador y por el trabajo de alguien que trabaja de pastor, de apóstol, de profeta. La Biblia dice que sí se puede, no es ningún problema. Jesús recibía dinero de mujeres que daban para sostener su ministerio. Al mismo tiempo, Jesús también conocía de que el dinero podría tener un milagro económico. O sea que Jesús una vez resolvió un problema que tenía con el pago de un impuesto en Mateo 17:27, de que tenía que pagar un impuesto, no tenían el dinero obviamente, y Jesús manda a Pedro a pescar y le dice que en la boca del pez vas a encontrar una moneda, paga el impuesto tuyo y el mío de este dinero. O sea, Jesús también podía crear un recurso económico sobrenaturalmente. Jesús estaba de acuerdo a pagar impuestos, porque cuando le preguntan, se puede pagar al César lo que exige el César, y a pesar de que el César era un invasor, e Israel era invadido por los romanos y había una ocupación militar, Jesús dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Por último, dos cosas más quiero mencionar. Jesús conoció el engaño y el robo del dinero, porque Judas, el tesorero de los apóstoles, revela Juan 12:6, que Judas metía la mano a la bolsa, dice, y robaba dinero. O sea que Jesús también conoció este aspecto del mundo del dinero. Por último, ahora, cuando Jesús murió, la Biblia dice que murió realmente materialmente pobre. No tenía nada fuera de lo que llevaba puesto en el cuerpo, su ropa, y no dejó ninguna herencia a nadie. O sea que Jesús materialmente murió pobre. Al mismo tiempo fue embalsamado, que era un asunto otra vez de lujo, que no era para todos. Y según Isaías 53:9 dice que en su muerte Jesús estuvo con los ricos porque fue enterrado en la tumba de José de Arimatea. Entonces vemos en la vida de Jesús de que él tenía todo tipo de relación con el dinero, conocía la pobreza total, conocía la dependencia de Dios, conocía el sudar, ir a trabajar todo el día con tal de ganar un sueldo,
conocía el vivir por donaciones voluntarias de personas, conocía de todo, y entonces podemos de la vida de Jesús ya concluir de que también el cristiano, nosotros podemos experimentar todos estos niveles. Yo en mi vida he tenido tiempos en que no tenía prácticamente nada de dinero en efectivo y tenía que orar con tal de que Dios me diera dinero para pagar el botecito de leche para mi primera niña que nació en Guatemala. Al mismo tiempo he tenido mucho dinero. He conocido lujos, he conocido pobrezas, he conocido el no poder comprar la comida para el próximo día. Y todo eso es parte del cristianismo posible y nos enseña de que el dinero nunca, 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 nunca debería ser el enfoque de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Si tenemos, gloria a Dios. Si no tenemos, gloria de Dios. El tener o no tener dinero y la cantidad de dinero de la cual disponemos no tiene nada que ver con el grado de nuestra espiritualidad. Porque si prosperidad material fuera una evidencia para la espiritualidad genuina de un creyente, entonces gente como Pablo y incluso Jesucristo no serían muy espirituales porque pasaron tiempos de muchas penas y terminaron también materialmente pobres, pero eran ricos. Tenemos que ver de que el tema de pobreza y riqueza en la Biblia se define muy diferente a cómo se define en el cristianismo moderno y en el mundo. Para muchos, riqueza significa tener recursos materiales, tener dinero en el banco, se podría decir, tener bienes, tener inmuebles, etc. Pero la Biblia no ve riqueza y pobreza de esta manera. En Apocalipsis leemos de que Jesús a la iglesia de Esmirna le dice, vosotros sois pobres, pero sois ricos. O sea que esta iglesia era económicamente, la gente no tenía dinero, eran pobres materiales y Jesús les dice, pero sois ricos. A otra iglesia más adelante en la Odisea le dice que vosotros os creéis ricos, pero sois pobres y miserables. O sea que, ¿cómo mides tú tu espiritualidad cuando se viene al tema del dinero? El tener o no tener dinero no tiene nada que ver con tu espiritualidad, porque el cristiano es feliz, es contento y es confiado cuando no tiene nada, y el cristiano cuando es millonario también es feliz y contento porque tiene. O sea que no hay ninguna diferencia. Pobreza y riqueza material no son indicadores del grado de espiritualidad de una persona o de un creyente. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, yo pienso que para iniciar este tema lo dejamos aquí, porque es importante de que nos acerquemos al tema del dinero de una forma como la Biblia lo hace. Y la Biblia nos promete de que hay una gran, gran, gran bendición para aquellos quienes realmente aprenden a manejar el dinero según las recomendaciones de la palabra de Dios. Y lo primero que necesitamos es tener una actitud correcta. Hay un pecado en la Biblia que tiene que ver con el dinero, que se llama la avaricia. Ahora, los ávaros en la Biblia, y allá voy a poner los versículos correspondientes, los ávaros en la Biblia son considerados idólatras. Y yo pienso que con los ávaros, los que están en el pecado de avaricia, ellos realmente han llegado a amar el dinero, como 1 Timoteo 6:10 habla de que el amor al dinero es la causa y la raíz de todos los males.
Eso es un peligro muy grande, es un peligro especialmente para cristianos, porque avaricia realmente exalta al dinero a la posición como de un Dios. En Lucas 16, Jesús habla del mamón. Algunas iglesias, Biblias lo traducen como las riquezas, pero Jesús está hablando directamente del dinero y de la riqueza material. Y Jesús enseña de que tú no puedes servir a Dios y al mamón. Antes en Lucas 16 hasta el versículo 12 Jesús hablaba de riquezas y mamón como de las riquezas físicas. Pero a partir del versículo 13 Jesús llama al mamón como una persona que ya es un ídolo, ya es un demonio que realmente puede causar cosas muy feas en la vida de los cristianos. El mamón, las riquezas, si nosotros tenemos avaricia en nuestro corazón, el dinero se puede convertir en un ídolo al cual vamos a servir y al cual, tal vez no abiertamente, pero por dentro vamos a inclinar nuestras rodillas. Eso es muy, muy, muy serio. Y para terminar, en 1 Corintios 5, Pablo está hablando de personas con quienes un creyente verdadero no debería tener contacto. Debería evitar hermano a personas quienes llamándose hermanos sean, y luego viene la lista de cosas como homicidios, adúlteros, fornicarios, pero sorprendentemente también se mencionan los ávaros. O sea que en el Nuevo Testamento la avaricia era una causa por la cual uno podría ser excomunicado, sacado de la iglesia. Ahora yo voy a cumplir 43 años de ser cristiano y he sido pastor en diferentes países e iglesias, pero nunca jamás me he conocido un caso en que un hermano haya sido expulsado de una iglesia por avaricia. Pero la Biblia menciona avaricia como una razón por la cual uno podría ser excomunicado, excomulgado de la iglesia. Tan serio está el asunto. O sea que avaricia es exactamente la actitud contraria hacia el dinero como la que debería tener el creyente en su corazón. El dinero es un bien que Dios nos da, sea mucho o sea poco, pero Dios nos da esta cantidad de dinero que tenemos a nuestra disposición con tal de que la administremos en el temor de Dios según las reglas, las normas y recomendaciones de Dios, porque el dinero tiene un principal fin según la Biblia. El dinero debe glorificar a Dios y a los fines y los propósitos de Dios y debe avanzar el reino de Dios. Si yo gano dinero y con este dinero yo como y pago mis cuentas en la casa, pero si la pregunta no es esta, sino la pregunta es ¿a qué se dedica mi vida? ¿Dedico mi vida a glorificar a Dios a través del trabajo y la profesión que tenga? ¿O vivo solo para mí? Según 2 Corintios 5, 14 a 15, un cristiano no debería vivir para sí mismo, dice, sino debería vivir para Jesús. Entonces también mi dinero debería emplearlo de tal manera de que Jesús a lo largo sea glorificado a través del empleo del dinero, también el dinero que necesito para mí mismo. Y la Biblia dice claramente de que si uno administra el dinero según los principios de la palabra de Dios y según la naturaleza de Dios, que uno siempre va a tener de sobra para ayudar y para ser misericordioso, para prestar incluso. Dios nos quiere dar prosperidad, pero la prosperidad debe tener un propósito mayor que el de suplir mis necesidades o suplir mis lujos. Debe haber un propósito. ¿Cuál es el propósito del dinero en tu vida? El dinero es mucho más
para pagar cuentas o para comprar cosas. El dinero, según la Biblia, es un recurso que Dios nos da para invertirlo. Uno no paga ofrendas, uno no paga si uno quiere diezmos, no. Uno invierte en lo que es el reino de Dios a través de mi vida y a través de otras vidas. Y por eso la Biblia en 2 Corintios 8 y 10 habla de dinero como sembrar. Yo voy sembrando y el que siembra escasamente, pues también cosechará escasamente. Tenemos que llegar a un punto de que realmente el dinero lo lleguemos a ver como con eso estoy sembrando. Estoy sembrando para que el reino de Dios avance en este planeta. Bueno, lo dejemos aquí para hoy. La próxima vez voy a hablar del diezmo y de cómo yo veo el diezmo, y de una vez aviso, no lo enseño ni lo veo como la mayoría de las iglesias lo hacen. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Saludos a todos los lugares que me estén viendo.